Es un día para así que yo no sé si quieren alguno brincar para la acá para que se relacione un poquito. Ya están brincando en la ¿Verdad que sí? Bueno, yo tenía planeado las preguntas hacerlas a este lado. Moverme para el otro. Bueno, hermanos, estamos contentos de estar en la casa del Señor, en esta oportunidad que tenemos de acercarnos a Él, de adorarlo en espíritu y en verdad. Así que vamos al Señor en oración y pedir que nos bendiga. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos ante tu presencia en esta mañana. Tú estás aquí, Señor. Cada uno de nosotros nos ha dado la bienvenida. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Nuestras almas te necesitan, Señor. Aprender cada día más de ti, de tu palabra, de tu voluntad, de lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Así que, Padre Santo, sometidos estamos bajo tu palabra, bajo tu autoridad, y rogamos, Señor, que ahora tu Espíritu Santo, de la misma manera, Señor, que reveló e inspiró a hombres a escribirla, ahora nos ayude a una correcta interpretación. Y sobre todo, Señora, danos el poder para poderla aplicar. Bendice esta clase, esta misma bendición la rogamos para cada uno de los grupos que se están reuniendo en esta mañana. Bendice hoy tu pueblo, en Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, estamos tratando acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Hace varias semanas vimos los métodos. Hoy vamos a dar acerca de las enseñanzas y hemos entrado en lo que es el tema del el mensaje del Sermón del Monte, lo cual abarca muchas fases. Está dirigido para los creyentes, o sea, no es un mensaje para salvación, eso lo aclaramos la semana pasada. Es un mensaje para creyentes, o sea que es imposible de poder llevar a cabo, de poder aplicarlo, a menos que la persona sea un creyente, ¿entiendes? A menos que la persona haya sido regenerada por el Señor, haya nacido de nuevo, se le va a hacer imposible poder aplicar la enseñanza del Sermón del Monte. La semana pasada estuvimos viendo en la bienaventuranza lo que era ser pobres de espíritu, ya que las bienaventuranzas presentan el camino de la vida justa para los creyentes. Y veíamos esa primera bienaventuranza donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprendimos un poco acerca de lo que era ser pobre de espíritu, lo cual no tiene nada que ver con el estado anímico, ni tampoco se refiere a la inutilidad, ni a un estado de pobreza financiera. Nada de eso se refiere cuando dice la bienaventuranza un pobre de espíritu, sino que está mostrando realmente la condición interna de un corazón. O sea, es la humildad en carácter espiritual. Cada vez que nos recordemos de esa bienaventuranza, pensemos en la humildad. Hoy vamos a ver la segunda, que es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ustedes van a notar cómo una bienaventuranza te va a ir llevando a la otra, y una depende prácticamente de la anterior. No podemos aplicar esta segunda sin tener un espíritu pobre en nosotros, que para que ustedes vean cómo va relacionándose una con otra. Pero antes de ir a Mateo 5, vamos a ver un versículo, Salmo 51, 17, que hemos escogido como versículo clave para esta lección. Salmo 51, 17. Vamos a leerlo todo junto una vez que lo hayamos encontrado. ¿Lo leemos todo junto? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. Es una promesa que tenemos ahí. Nos muestra primeramente el espíritu quebrantado como un sacrificio a Dios, y promete que dice que aquel que es pobre de espíritu, pero también ahora añade contrito, Dios no desprecia. O sea, quiere decir que cuando nosotros vamos a Él en ese estado de corazón, el Señor no nos desecha, Él no nos desprecia, Él escucha nuestras oraciones. Porque todos no somos iguales en carácter, ¿no es cierto? Ni en temperamentos. Hay personas más sensibles que otras, ¿no es cierto? Hay personas que con solo cortar cebolla ya están llorando. Y no ocurre a todos. Cuando yo me gusta cocinar y corto cebolla, no me ocurre eso. Pero sin embargo hay personas que nada más que de tener una cebolla al frente ya lloran. No todos mostramos emociones de la misma manera. Hay personas que lloran de nada. De ver a otro llorar ya se echan a llorar. Hay personas que cuando ven dramas en la televisión responden con llanto. Y ni tan siquiera nada tiene que ver con tu vida. Y quizás es una película o un drama ficticio. Pero sin embargo son tan sensibles y emocionales que lloran de nada. Hay otros que les cuesta trabajo llorar. Muy difícilmente se le ven lágrimas correr por sus ojos, pero eso no significa que no experimenten tristezas. No todo el mundo es igual. Eso es lo que estamos tratando de decir en temperamento y en carácter. No todos somos iguales y no todos respondemos de la misma manera en lo que es la emoción. Pero eso no significa que no hayan tristezas dentro. ¿Okay? Fíjense cómo es así que debemos notar con qué facilidad llora un niño. Los niños lloran de nada, de cualquier cosita. Y a medida que van creciendo, eso va disminuyendo. ¿Okay? Será porque van quizás endureciéndose. Y eso es lo que yo creo que a veces sucede, que las experiencias que vamos obteniendo en la vida, golpes, quizás cuando ya prácticamente las cosas que van sucediendo pues nos afectan de una manera que ya vamos como escamando el alma y ya no lloramos tan fácil. ¿Okay? Quizás por esa razón es que de nuevo cuando las personas llegan a una edad avanzada vuelven de nuevo a llorar con facilidad. Dice, para que usted vea qué cosa esa tan tremenda, ¿no? Los niños lloran con facilidad, luego en la edad esa intermedia donde ya nos endurecemos un poco, nos cuesta un poco de trabajo llorar, pero a la vez que llegamos a la edad avanzada vuelve la emoción a flaquearse y se llora con facilidad. Por eso digo que la etapa intermedia pareciera un poco más resistente. Inclusive hay un dicho por ahí que dice que los hombres ¿qué? Los hombres no lloran, ¿no es cierto? Ahora, el versículo más corto de la Biblia, en Juan 11:35, dice que Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús, siendo hijo de Dios, siendo hijo de hombre, dice ahí que Él lloró. ¿Por qué? Llorar es un desahogo emocional. La vida nos hace llorar. Es importante llorar. A veces que nosotros queremos consolar a una persona, no nos gusta verla llorar y tratar de evitar que siga en ese estado, mas sin embargo, a veces es bueno desahogarse, es bueno sacar toda esa emoción, porque es como un escape. El llanto es como una válvula que se abre y de buenas a primeras ya deja escapar la emoción, porque si no explota por dentro. Muchas veces eso sucede con el vapor, el humo, hay que dejarlo que saque la presión. Así es el llanto, para eso sirve el llanto. Entonces ahora ya hay mezcla de emociones grandes en nuestra vida. ¿Okay? Porque hemos experimentado verdadero gozo, pero muchas veces ese gozo mismo nos hace llorar. Algo que no experimentan los inconversos. Los inconversos lloran por las cosas que van sucediendo en la vida, pero nosotros no. Nosotros basta que comencemos a profundizar y a reflexionar en las cosas que hizo el Señor para con nosotros, que inmediatamente nuestro corazón se llena de agradecimiento y lloramos. O sea que lloramos con más facilidad. Cuando se llora por tristeza, según el versículo que nosotros leímos, aquí hay una
bienaventuranza para el que llora. O sea, hay felicidad. ¿Dónde está la bienaventuranza? En que, como acabamos de leer en el versículo, en el Salmo 51, dice que Dios no desprecia al contrito de corazón, sino lo escucha. ¿Okay? Hay varios ejemplos en la Biblia, varios motivos por los cuales la gente lloró. En la historia de Ana, ¿se recuerda? En 1 de Samuel 1, del 1 al 18. ¿Qué pasó con esta mujer rápidamente? No podía tener hijos. ¿Eh? Ana Ana. no podía tener hijos, ¿no? No podía tener hijos. ¿Qué más? ¿Qué pasaba con ella? Que la humillaba la otra esposa de La otra esposa la irritaba, era su rival y constantemente la irritaba. Y Ana lloraba porque era infértil y ella lloraba ante Dios porque se creía que en aquel entonces que ser estéril era una maldición. Cuando Ana llora, fíjate, quizás ella pudo haberse sentido mal y lloró muchas veces, pero cuando ella se dirige al templo y ella llora ante Dios, se puede leer la historia, no tenemos tiempo para buscarlo, pero en 1 de Samuel 1, del 1 al 18, su llanto hizo una diferencia, porque Dios la escuchó. Y ella salió en estado de Samuel, y ella lloró después, inclusive dice que lloró después de alegría. Quiere decir que cuando nosotros tengamos una situación difícil, una situación imposible, es bueno llorar ante Dios, porque Él va a hacer que nuestra tristeza se convierta en gozo. Muchas veces es cierto, ¿no? Quizás por vergüenza no nos gusta que nos vean llorando, especialmente nosotros los hombres. No nos gusta que nos vean llorando quizás en público. Pero usted tiene una situación bien difícil, ciérrese en su cuarto, ciérrese en un closet, en un baño, arrodíllese, llore. Se recuerdan en Marcos 5, 25 al 34, aquella mujer que sufría por años de flujo de sangre. Sin embargo, ella fue afligida con fe, tocó aquel manto de Jesús, inmediatamente que tocó el manto de Jesús, ella fue sana. ¿Por qué? Porque según Lucas 4:18, Jesús fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por dolor. Hay quienes lloran por enojo. ¿Alguna vez usted ha llorado por enojo? Sí. Yo he llegado hasta temblar, pero no paso todavía, de ahí para allá no he pasado todavía. Pero hay gente que han llorado de enojo, hermano. ¿Usted sabe quién fue uno de esos en la Biblia que lloró por enojo? Esaú. Esaú, cuando fue traicionado por su hermano Jacob, según Génesis 27 del 30 al 38, Esaú lloró. Dice que él lloró de impotencia, de rabia, venganza, se sintió desfraudado. Esa era la palabra que anteriormente estaba buscando y no me salió. Defraudado, envidia, todas estas sentimientos se unieron y le causaron que este hombre llorara, pero de enojo. Eso le sucedió a Saúl. Otros lloran por remordimiento, cuando ya no hay esperanza de consuelo. Hay quienes creen que la vida se trata de andar de fiesta en fiesta, de placer en placer. Hay quienes creen que de eso se trata la vida. No se dan cuenta que un día todos nosotros vamos a tener que compadecer delante de nuestro Creador, delante de Dios. Vamos a buscar un versículo, Amós 8 del 9 al 10. ¿Qué dice? Amós 8 del 9 al 10. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Aquí está hablando precisamente del fin, el fin de los inconversos, el fin de los rebeldes, el fin de los que no quieren, los que no quieren tener nada con Dios. Van a llorar por remordimiento, hermano. Van a llorar por remordimiento. Dice que en el infierno, según Mateo 8:12, será el lloro y el crujir de dientes.
¿Y por qué llorarán? ¿Por qué llorarán? A ver. Entre otras cosas por remordimiento. Sí, remordimiento, pero ¿de qué se van a estar remordimiento? Por no haberse arrepentido. No aceptaron al Señor. Tuvieron la oportunidad y la dejaron ir. Gracias por el coro. No, pero es cierto lo que ustedes están diciendo. Levanten su mano para oírlos claramente. ¿Por qué van a llorar los inconversos? A ver, hermano. Porque tuvieron oportunidad de aceptar al Señor y no lo hicieron. Gladys, ¿qué tú ibas a decir? Lo mismo parecido que no se arrepintieron a tiempo y no lograron el perdón del Señor. Ok, a ver, otra persona. Quizás se recuerdan de exactamente ese día específico que el Señor se reveló a sus vidas y ellos no prestaron atención, no quisieron. Y por eso dice, será el lloro y el crujir de dientes. Cuando se vean en esa llama ardiente y pensar que pudieron escaparse de ahí, les va a hacer llorar por remordimiento. Ese es un lloro bien triste, hermano. ¿Viste de cuántas cosas nos hacen llorar? La tristeza, el dolor, los dolores físicos. Nos hace llorar ¿qué? El enojo. Y nos hace llorar el remordimiento. Que Dios nos libre de tener que pasar por eso. Pero en Cristo hay salvación. Precisamente de eso se trata la salvación en Cristo, en que Él va a cambiar nuestro lamento en gozo. Dice Apocalipsis, Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Fíjense la gran diferencia, que el impío va a llorar por remordimiento y al creyente Dios va a enjugar toda lágrima de sus ojos. Qué gran diferencia. Pero el último de los lloros es llorar por arrepentimiento. Y hermano, de todos los llantos que hay, de ese es el que se trata esta bienaventuranza que estamos hablando. El llorar por arrepentimiento. Creo que uno de los mejores casos de esto es el rey David. Sí, ahí mismo en el Salmo 51, 17, él fue el que escribió este versículo donde dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Segunda de Crónicas 7:14, Segunda de Crónicas 7:14 hay otro versículo, cual yo lo tengo marcado en la Biblia, porque para mí es muy importante el contenido de este versículo. Segunda de Crónicas 7:14, este sí quiero dar tiempo a que lo busquemos para poder meditar en él. Dice, si se humillare mi pueblo, estamos hablando ya de ser pobre de espíritu. Claro, aquí está hablando a nivel congregacional, pero nosotros podemos ponerlo en una manera de cada uno de nosotros personal. Si yo me humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, que es lo que estamos hablando del llorar por arrepentimiento, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese versículo es más profundo de lo que usted se imagina, hermano. Usted no sabe lo que implica, lo que abarca. Perdonar los pecados es igual a reconciliación con Dios y a vida eterna. Sanaré la tierra, hermano, ahí está hablando de la respuesta a todas nuestras peticiones de oración. A todo lo que nosotros oramos a Dios, porque oramos por necesidad. Oramos porque queremos que Él nos escuche y que Él nos dé una solución a cierto problema o a cierta circunstancia. Y oramos. Qué importante es no solamente orar, sino estar seguro y confiado de que Dios está escuchando mi oración. No. Una de las seguridades que tenemos, que Dios escucha la oración, es cuando nos humillamos ante Él, pero arrepentidos de pecado. Es mejor llorar arrepentido, hermano, que llorar por arrepentimiento. Casi siempre nos ocurre el día de nuestra conversión. Lo voy a hacer repito, fue muy importante la introducción de la clase al yo decir que no todo el mundo responde emocionalmente de la misma manera. Y hay personas que no lloran así, hacia afuera, con lágrimas. Pero ¿cuántos lloraron el día que tuvieron un encuentro personal con Cristo?
muchas personas que el Señor las afligió dentro y sintieron su pecado, sintieron su culpa, sintieron verdaderamente como eran y tuvieron que llorar arrepentidos de pecado. Eso ocurrió cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pero eso no significa que ya lloré una vez y ya no más. Casi siempre cuando uno está arrepentido verdaderamente, uno llora ante Dios y uno le pide al Señor, le clama. Eso es lo que significa que una petición se convierte en un clamor. Uno clama porque está entendiendo una necesidad profunda que hay en su vida y por tanto clama, y en el clamor salen las lágrimas. Porque de nuevo, el llorar no es en ningún momento un sentir de debilidad, sino es una respuesta a lo que está ocurriendo dentro de ti, que simplemente sale. Y entonces uno llora arrepentido. Así que la bienaventuranza que encontramos en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra cosa importante que les quería decir, hermanos, sería bueno, ya que el Señor nos está mostrando el camino justo de la vida cristiana, que nos aprendiéramos estas bienaventuranzas de memoria. Es bien fácil aprenderlas porque tienen en común la palabra bienaventurado. La mayoría de ellos tiene el reino de los cielos. Entonces, más bien, memorizar lo que el Señor va añadiendo. Pobres de espíritu, los que lloran, dice el 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bueno, yo me equivoqué, me la sabía de memoria yo mismo. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación de parte de Dios. Es lo mismo que hablamos en Salmo 51, 17. Es lo mismo que se dice en Segunda de Crónicas 7, 14. Así que se refiere a los que se lamentan a causa del pecado y se afligen diariamente al pensar en sus propias imperfecciones. ¿Cómo podemos, y analice bien esta pregunta, yo estoy seguro que le va a ser más fácil responder a los que vinieron la semana pasada, cómo podemos conectar esta bienaventuranza a la anterior? Piensen un poquito. Ya digo, esta específica se refiere a los que se lamentan a causa del pecado y se afligen diariamente al pensar en sus propias imperfecciones. Ustedes están humillando en su corazón en su pecado Okay. Sí, pero no es la respuesta que estoy buscando. Hay una respuesta específica. A ver, Randy. Porque los pobres en el espíritu saben que ellos son los que pecaron porque ellos son los que tienen la culpa. Eso es lo que es. Acuérdense que la primera aventuranza era un sentir de ¿qué? De culpa ante Dios. Es lo que es ser pobre de espíritu, es la humillación. Es exactamente lo mismo que usted dijo, hermana, pero quería buscar la palabra culpa. ¿Entiende? Es el yo, el pobre de espíritu, es el yo siempre reconocer mi culpa ante Dios. Entonces, como reconozco mi culpa ante Dios, entonces yo me lamento por el pecado. Yo me aflijo diariamente al pensar en mis propias imperfecciones. ¿Ve cómo conecta una con otra? ¿Okay? A este bienaventurado les es penoso el recuerdo del pecado, hermano. Y la carga del pecado les es intolerable. Fíjate, vamos a analizar esto un poquito, porque muchas veces nosotros los cristianos sufrimos de una tortura que nos causa el mismo enemigo. Y muchas veces nos tienta a pensar en nuestro pasado, pero de manera vanidosa. En otras palabras, mientras más malo fui, yo me creo, yo no sé si están captando el sentido que yo les digo, me glorío en lo malo que fui, a pesar de que estoy en Cristo, a pesar de que soy una nueva criatura, pero todavía no. Bueno, igual que los pobres de espíritu se afectan por la vanidad y el orgullo, que fue lo que tratamos la semana pasada, también esta bienaventuranza es afectada. Muchas veces somos engañados a ir por ese camino y a pensar en nuestro pasado de esa manera, pero no debe de ser así. Yo debo de sentir una genuina lamentación por mi pasado.
por el pecado que yo cometí. No hay nada de gloriarme en lo malo. No hay nada de qué gloriarme de lo que yo hice anteriormente. Al contrario, yo tengo que venir lamentando y agradecido al Señor, porque ahí es donde vamos siendo bienaventurados nosotros. Y hermano, hay que trabajar muchas veces en eso, porque como cristianos nos afecta. El caso es que la carga del pecado nos es intolerable. ¿Por qué? ¿Por qué al que llora la carga del pecado le es intolerable? Porque reconoce la culpa del pecado y la falta de Dios. Porque ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, ha sido tocado por el Señor. Ya hay otra ley puesta en su corazón. Y entonces hay luchas y combates dentro. Eso es una gran señal o un gran fruto de una verdadera conversión. Es el lamentar el pecado. A veces, como le digo, es afectado por el pensamiento que les dije anteriormente de vanidad. Pero la mayoría de las veces tú vas a sentir el pecado como intolerable. Eso es lo que te hace a ti caer de rodillas y llorar, hermano. El tú sentir la carga de tu pecado. Cuando nosotros no estábamos en Cristo y cuando nosotros no habíamos sido regenerados ni habíamos sido tocados por el Señor, uno pecaba conscientemente de que era malo, porque todo hombre sabe la diferencia entre el bien y el mal. Y todo hombre, Dios tiene una ley escrita aquí y aquí, que cuando uno hace algo malo, inmediatamente usted lo sabe. Pero no hay remordimiento. O sea, no le importa pecar. Y ya viene a ser una cosa natural. E inclusive, las conciencias llegan a cauterizarse, dice la palabra de Dios, de manera tal que ya tú pecas y no te importa ni pecar. Eso responde, hermano, ¿por qué tan fríamente hoy día un hombre viene y le quita la vida a otro? Y si lo tiene que volver a hacer, lo hace. Porque ha caído en ese estado donde ya tiene una conciencia cauterizada y ya no hay remordimiento. Pero una de las cosas que usted puede saber que usted es cristiano es cuando usted peca, hermano. Mire, usted no puede vivir. Es como si ya el aire, le hubieran quitado el aire. ¿Usted no le pasa eso a usted? A mí me pasa. Pero cuando yo peco, a mí me parece que ya en ese momento ya no vivo. No vivo. Y entonces lo que me hace a mí es caer de rodillas llorando, porque hasta que yo no caigo de rodillas llorando y yo confieso mi pecado, y no solamente confieso mi pecado, sino también confieso que he abusado de su gracia, que he abusado de su sangre, que es una sangre preciosa, porque es muy bueno pecar. Y sí, hay una fuente preciosa que es la sangre de Cristo y yo me lavo de todos mis pecados, que es bueno. Pero no, el cristiano sabe que esa sangre no es una sangre cualquiera, tuvo un precio, una sangre preciosa, porque es la sangre del justo, la sangre del santo, que dio su vida por limpiarme mis pecados. Es una cosa de gran valor. Qué bueno, hermano, que cada vez que pecamos y confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarte. Podemos ir a esa fuente las veces que nosotros querramos, y vamos a ir muchas veces antes del día que seamos llevados por el Señor. Esa sangre la vamos a usar muchas veces, pero cada vez que yo la uso, a mí me duele. Y eso es lo que me hace llorar. ¿Entienden? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, refiriéndose al arrepentimiento de pecado. Eso te hace llorar el abusar de su sangre, te hace llorar el abusar de la gracia de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y entendamos para arrepentirnos de la manera correcta. Y ese es uno de los ejemplos, yo diría, perfecto de esta bienaventuranza, ya que estamos poniendo varios ejemplos de personajes bíblicos, fue Pedro. ¿Qué dice Mateo 26:75? Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús
Él había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El fuerte de Pedro, el que cogió una espada así y le cortó la oreja al soldado. Ese, el que en medio de una tempestad, yo quiero caminar sobre las aguas. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en un hombre fuerte, pescador. ¿Okay? Eso es lo que hace la palabra de Dios, quebranta al hombre más. No importa lo que el hombre se crea de fuerte, lo quebranta. Y llega a llorar, dice ahí, lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Imagínense las revoluciones que andaban dentro de la mente de Pedro. Pensar de que él estuvo ahí con Jesús, que lo vio todas las señales, que recibió sus enseñanzas, y pensar que se cumplió de que él lo iba a negar 3 veces. Eso lo hizo llorar y arrepentirse. Eso fue la diferencia entre Pedro y Judas. Porque Judas, como era hijo de Dios, corrió a suicidarse. Pero Pedro, que si ustedes se ponen a ver el pecado de Judas, comparen el pecado de Judas con el de Pedro, no hay que balancearlo. Uno lo entregó, pero el otro lo negó. Ahora, Judas se suicidó, pero Pedro, dice, lloró amargamente, o sea, procedió al arrepentimiento. Y el Señor escucha el corazón quebrantado, hermano. El corazón contrito, el Señor lo escucha. Quiere decir que cuando lloramos, sea que lloremos por alegría, por tristeza, por dolor, por enojo, por remordimiento o arrepentimiento, si lloramos ante Dios, Él escucha nuestra aflicción. Créame, hermanos, es su promesa. Él la escucha y Él dará consolación. Esa es la promesa de la bienaventuranza. Tú lloras, vas a recibir consolación de parte de Dios, vas a ser 3 veces feliz. De eso se trata esa segunda bienaventuranza. Quiere decir que la plena felicidad viene de la consolación que Dios mismo promete. Vamos a ser consolados por el gran consolador, el Espíritu Santo. Él nos va a dar en muchos de los casos, ya que he planteado muchos motivos del lloro, muchos de los casos, Él va a darnos a nosotros un sentir de resignación. Y ese sentir de resignación va a ser un bálsamo en el proceso de la cura. También Dios usa el tiempo como un aliado de Él para consolar. Quiere decir que Eclesiastés 3:4 dice, todo, hermano, todo tiene su tiempo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Eso es lo que dice Eclesiastés 3:4. Eso lo vamos a experimentar todo en nuestra vida. ¿Se recuerda cuando estudiamos Eclesiastés? ¿Qué significa tiempo de endechar? Aquellos que estudiaron Eclesiastés. Tiempo de endechar. ¿No se recuerda? Cuando uno llora detrás de un fúnebre. Cuando uno llora detrás de un fúnebre, ese es lo que es tiempo de endechar, y por eso comparativamente lo pone con tiempo de bailar. O sea, vamos a experimentar en la vida tiempos así, tiempos en que vamos a estar contentos, tiempos en que vamos a estar tristes, tiempos en que vamos a celebrar, como si Dios quiere, como dice Santiago, porque todo tiene que ser si Dios quiere. Esta noche cada uno de nosotros, donde quiera que esté, vamos a estar celebrando el fin de este año y el comienzo del nuevo año, y lo vamos a hacer con fiestas. Vamos a tiempo de bailar. Significa que el cristiano va a ir a bailar, no. Bailar significa tiempos de alegría, de fiesta, de celebrar. ¿Okay? Pero también van a haber tiempos de endechar. ¿Okay? Van a haber tiempos de endechar. Y en medio de todo eso, hermano, lo que la bienaventuranza dice, si usted acude a Dios, usted va a recibir consolación. ¿Cuál es el problema de nosotros los hombres porque para nosotros es fácil compartir los tiempos de alegría y de fiesta y de baile, pero cuando llegan tiempos de lloro, ¿qué hacemos? Muchas veces acudimos a un amigo, una
amiga, consejo. O solamente te diga, estoy contigo. Te eche el brazo por arriba y te diga, estoy contigo. Lo siento. Hablamos con nuestros familiares, no sé, pero ¿qué hacemos cuando nos visitan tiempos de lloro? Lo que la palabra del Señor nos está recomendando es, acude a Él, ve a Él, ve a Dios. Cae de rodillas, aflige tu alma, clámale a Dios, preséntale tu situación, preséntale tu problema, cualquiera que sea, tú le presentas tu problema, llora a Dios y Él te va a escuchar. Muy fácil para nosotros decir, por favor, mi hermanito, ore por mí. Intervenga por mí, porque tengo un problema muy grande, y es bíblico, y es bueno que usted o otra persona intervenga por usted, y ore, y el pastor ore, y todo eso está muy, muy bueno, y es bíblico. Pero ¿qué diferencia hay cuando la misma persona, cae rendida y llora con Dios? Y se aflige y clama a Dios. Estamos acostumbrados a que los demás nos lo hagan todo. Pero en esto, la diferencia está en que vamos a recibir la consolación del Señor. Quiere decir que compartir nuestra emoción con Dios en oración y clamor es lo que nos dice esta bienaventuranza, es lo que podemos aplicar a nuestra vida. Ya que dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hemos dicho que el lloro es el desahogo del alma, no es una debilidad, es un desahogo que el alma necesita. Lloremos ante Dios, Él sabe considerar nuestro clamor y convertir la tristeza en gozo. Pero esta bienaventuranza específicamente trata de llorar por el arrepentimiento de pecado, o sea, llorar genuinamente por eso. Así que le doy oportunidad a ustedes a que puedan compartir algo acerca de lo que el Señor nos ha presentado en la clase de hoy. Acerca de reflexione, medite en lo que hemos hablado, que usted cree que haya sido importante de todo lo que hemos venido mencionando. Alguien que quiera hablar, casi siempre es uno hablando constantemente en la clase, pero es bueno también que sepamos si ustedes han podido captar el sentir de esta bienaventuranza. Les voy a ayudar un poquito. ¿Cuál es el sentir de esta bienaventuranza? Versículo pequeño: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es el sentir de esto? Quiero escucharle de ustedes. Reconocer uno mismo los pecados y arrepentirse de corazón. Ok, ahora, cogiendo esa frase tuya, reconocer los pecados y arrepentirse de corazón, que eso es algo que simplemente, así por reconocerlo livianamente, va a provocar un llanto en mí. ¿Cuándo es cuando yo cojo ese reconocimiento y se convierte en un clamor? Cuando en realidad no te deja vivir tranquilo y tú reconoces que te tienes que arrepentir ante Dios por lo que has hecho. Muy bien. Hay un remordimiento. Ajá, dígame, hermano. Entonces, esto no es para incrédulos. Esto es para creyentes. Sin lo que usted ha dicho, sin un nuevo nacimiento, ese remordimiento no va a ocurrir. Ese reconocimiento no va a ocurrir. Que han dicho cosas bien interesantes. Según lo que dijo el hermano, ¿verdad? Cuando uno peca, lo primero que uno pierde es la paz. ¿No es cierto? La paz. Ya inmediatamente, fíjense que Dios es espíritu y no lo vemos, y sin embargo todo esto uno lo siente por dentro. Inmediatamente tú sientes esa separación, esa lejanía. Lo triste es que tú has sido el culpable, no es que Dios quiera alejarse de ti, el problema es que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro. Por eso es que dice el versículo de la semana pasada, Él habita con el humilde de corazón. Inmediatamente que uno peca, pues hay esa separación, y esa separación nos hace perder la paz, y esa pérdida de paz es lo que me hace a mí caer de rodillas y llorar.
llorar amargamente. ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Muchas veces la confesión de pecado lo hemos tomado muy ligero, muy ligero. O estamos ya acostumbrados a hacerlo y hemos perdido lo que está pasando, realmente lo hemos perdido. Es muy fácil de decir al final de la noche: Señor, perdona todos los pecados que he cometido hoy en este día. Es fácil y la mayoría hacemos eso. Señor, perdona los pecados que he cometido. O cada vez que yo voy a orar: Señor, perdona mis pecados. Lo hacemos por costumbre, por hábito, porque ya es parte de la oración. Pero qué diferencia cuando tú verdaderamente has pecado y tú sientes esa separación de Dios. Y no es perdona mis pecados, Señor, sino que ahí tú lloras. Yo le digo, hermano, lo que hace llorar es que tú te estás dando cuenta que tú estás abusando de la sangre de Cristo. Está para ti, eso es lo lindo, lo precioso de Dios, es una fuente para ti, pero no es una sangre cualquiera. Por lo menos a mí es lo que me hace verdaderamente estar contrito, porque es lo que dice ahí. Hermano, ¿usted quiere decir algo? No, que precisamente ese punto ahí que cuando usted dice que se separa de uno cuando uno peca, y en mí yo noto que sucede lo contrario. Yo sufro porque sé que está ahí y lo estoy maltratando esa relación, pero yo sé que no se separa de eso. Sí, en ese Entonces, sentido. lo que me hace sufrir a mí en realidad es que, Señor, perdóname, porque no siento esa separación, sino el dolor. Sí, el dolor de abusar. No, Él está con nosotros siempre, el Señor está con nosotros siempre. Somos nosotros los que, yo siempre lo pongo de esta manera. El Señor nos tiene de la mano, tomado, y la mano de Él está ahí siempre. Pero soy yo el que hago así. Sí, uno es el que tiene la ¿Entiendes? tendencia. Soy yo el que hago así. Y la mano está ahí. ¿Entiendes? Inmediatamente que uno ora, uno vuelve a agarrarse de la mano de Dios. El problema está en nosotros, no está en Dios, y Dios no nos deja, porque esa es su promesa. Y gracias por su Es que aclaración. precisamente cuando yo le decía a mi niño, digo, si tú te metes en algún lugar malo, no creas que Dios lo dejaste afuera. Él entró contigo. ¿Cómo tú vas a llevar al Señor a estos lugares que no son adecuados? Piensa que Él está contigo porque Él no te deja en ningún momento. Tú eres el que lo quiere. Bueno, en tu corazón. Sí. Dentro del corazón. Por supuesto. Claro. Esta cuestión del pecado cristiano es una cuestión muy debatida, es una cuestión muy importante y muy seria, como usted acaba de decir. Inclusive nos explicó respecto al llanto amargo y el llanto ligero, que es por una cebollita amarga. Pero bueno, aquí San Pablo en el capítulo 6 de Romanos hace una pregunta que nos debe a nosotros hacer reflexionar. Dice, ¿qué Romanos puede 6, vamos a leerlo todo, Romanos 6. versículo 11? Porque yo terminé la clase, hermano, si ustedes no hablan, se acabó la clase. 6:1. Ahí. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Exacto. Y diciendo el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Esto nos pone a pensar, ¿verdad? Y si hacemos un contraste con Hebreo, que precisamente usted está ilustrando y muy bien que nos enseña sobre el libro Hebreo, hay una cuestión un poco seria. Él dice, en pisotear la sangre del pacto. Y verdad que y es una provisión magnífica, y usted lo ilustró muy bien. Que la sangre de Jesucristo, y si alguno hubiera pecado, abogado tengo, dice Pedro, para con el Padre Jesucristo justo. Pero hay que tener cuidado con estar pisoteando la sangre del pacto, porque el Señor no va a permitir eso. Y cada vez que lo hagamos, hermano, pero hagámoslos con un reconocimiento, como dice, que no es cualquier cosa, no es tan ligero. Eso es lo que me hace a mí sufrir más, que cada vez que... Y todo esto viene con el conocimiento y la madurez espiritual, ¿sí? Hay que entender eso. Según uno va madurando en su carácter cristiano, uno va relacionándose con Dios de una manera más teocéntrica, o sea, más pensando más que en Dios que en mí. Siempre al principio de nuestro caminar cristiano, nuestra concentración está en mí, ¿verdad? Pero a medida que uno va madurando, ya la concentración va en la persona de Dios, porque ya lo vamos conociendo más. Entonces, como usted estaba diciendo, es una fuente que no se agota. Esto es importante saberlo, porque cuando, por ejemplo, yo peco,
vamos a decir, la vez 1099 con el mismo pecado, ¿ok? Inmediatamente yo digo, pero caramba, a veces a mí me dan ganas de meterme un puño yo mismo, ¿sí? De meterme un puño. Y en ese momento digo, Señor, mi única solución es la sangre de Cristo. No tengo otra. Es mi única solución. Y entonces acudo a esa sangre ya arrepentido de pecado, pero arrepentido también de abusar de su gracia. ¿Entienden la idea? Y es lo que tenemos que tener en nuestra mente cuando estamos hablando de llorar. Eso es lo que nos hace llorar, hermano, porque si no, nuestra confesión pudiera ser bien ligera y ni una lágrima salir de nuestros ojos. Y a la vez, el llanto no es una cosa que yo voy a provocar como provocan los artistas. Bueno, antes de orar voy a picar una cebolla para ver si lloro un poquito. No, eso va a ser algo que va a salir de ti. Pero sale cuando tú estás sintiendo verdaderamente lo que está pasando. ¿Okay? ¿Alguien más? Hermano, usted ya terminó su comentario. Sí, porque realmente podemos caer en una situación de condenación. Si, como usted dijo ahora que nos estaba aclarando, si nosotros pecamos y pensamos que hay una fuente de agua viva, que está la sangre de Cristo, que nos limpia, y que entonces es una cuestión rutinaria que se convierte en un carácter. Si pecamos es como usted dice, es porque ya ha sido una excepción, pero no una regla. Lo bueno es que dice, abogado tenemos para con Dios. Eso es lo que santifica al creyente, lo que lo va santificando. A veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo en medio de nuestra imperfección y en nuestra naturaleza caída vamos a llegar a esa estatura que tenemos por delante? Y la manera es en el proceso de santificación, donde el Espíritu Santo nos va constriñendo de pecado. Y nuestra alma se contrita y vamos ahí en ese proceso. ¿Qué pasa conmigo? Que cuando llegó la vez número 2000, yo lo voy a pensar 2 veces. Yo lo voy a pensar 2 veces porque ya yo veo ya que no es una consecuencia del pecado, sino lo horrible que yo me voy a sentir después. Y eso horrible que yo me voy a sentir después me pone un freno. Y mi vida se va santificando en todo aspecto de la vida. ¿Sí? Yo aprendí en el seminario, un profesor que nos enseñó, y a mí nunca se me ha olvidado esa cita de Romanos también 6.6, que dice, pudiéramos leerlo. ¿Sí? Romanos 6.6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay una cuestión ilustrativa ahí en eso de que el cuerpo del pecado sea destruido. Quiere decir que el pecado de nosotros no está erradicado. Nadie quita eso solamente. Está destruido. Una casa nosotros la destruimos, pero los materiales de la casa están ahí. Entonces, ¿en qué momento? En relación al pecado, podemos empezar a construir la casa esa. Y cuando venimos a ver, ya está la casa hecha otra vez del pecado. Y estamos nosotros metidos en candela. Sí. Por eso le estamos diciendo, hermano, que nosotros tenemos que reconocer que todavía estamos en una naturaleza caída. Sí, nuestra naturaleza no está radicado. No, hemos sido regenerados, pero estamos en una naturaleza caída. Por eso después dice Pablo, es necesario que este cuerpo sea transformado y glorificado. Porque hasta que no llegue ese momento, vamos a tener eso. Y lo importante de la clase de hoy, hermanos, es que en ese reconocimiento de nuestra condición ante Dios, aprendamos a humillarnos. Aprendamos a llorar. Pero el llorar tiene que ser provocado por un sentimiento bien fuerte. Y es que nosotros debemos de nuestra mente, como dice precisamente Romanos en capítulo 12, transformar nuestra mente en el sentido de que ya lo que yo hago, lo hago contra Dios. Todo pecado es cometido contra Dios. ¿Okay? Y los pecados también ponen barreras, es bíblico, hermano. Ponen barreras inclusive en las oraciones. ¿Okay? Entonces la confesión genuina, no tan ligera, es bien importante para nosotros los creyentes. Dice Isaías que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Cristo nos ha reconciliado, Él es nuestro puente, pero no podemos divorciarnos del Antiguo Testamento, porque viene Hebreo y te dice, no pisotees la sangre de Cristo, como el hermano está mencionando, no la pisotees, que no es cualquier cosa.
¿Okay? ¿Alguien más que quiera comentar algo, hermano? Sí, sencillo. Otra cosa bien importante en el aspecto humano es que menos tiempo el que vamos a llorar ahora aquí por arrepentimiento, el que podemos después llorar en la eternidad si no nos arrepentimos ahora de los pecados y vamos a la otra parte entonces sí es llorar por la eternidad. Por eso que tenemos que darle gracias a Dios por Cristo, porque nos ha salvado. Y una de las cosas que nos ha salvado es del lloro y del crujir de dientes. Que no es solamente estar en un estado físico de condenación, pero también un martirio mental. A veces creemos, el pastor, permiso. Sí, hermano, si yo lo que quiero es que llenen la clase, no se preocupe. Claro, bueno, y en la casa que sea útil. A veces nosotros los creyentes pensamos un evangelio fácil. Un evangelio que, bueno, nos metemos ahí ya, que bueno, soy cristiano, ya todo florece, todo resplandece, ya, pero es todo lo contrario. Entonces usted le está declarando la guerra al enemigo, que usted sabe que el pecado es producido por Satanás, que nos tenemos que enfrentar a él. Entonces en ese momento que nos enfrentamos es una lucha constante, en la cual tenemos que estar agarrados de Cristo, porque de lo contrario... No, pero podemos llegar, como dices, llegamos a la bienaventuranza, a ser 3 veces feliz si seguimos el camino justo de la vida que el Señor presentó para los creyentes. Ya número 1, la semana pasada aprendimos de lo que es el pobre de espíritu. Humillarse ante Dios. Ahora número 2 es llorar arrepentido ante Dios por el pecado. Entonces son cosas que van en medio de esa lucha que nosotros tenemos en la vida, van ayudándote a vivir una vida feliz y de gozo y de paz en el Señor. Y eso es lo que queremos, porque no queremos vivir amargados, queremos vivir con gozo, hermano. ¿Sabe qué, pastor, no? Usted, sí, porque no sé si decir pastor o... Ok, usted sabe otra cosa que me gustó mucho que usted mencionó, porque bueno, hemos hablado bastante del arrepentimiento, el arrepentimiento genuino y el pecado. Pero algo que yo he visto muy normal, que está en mí, estamos probablemente en todos, es lo que cuando usted comenzó, bueno, cuando yo llegué, que hablaba de... Estuviéramos haciendo una cosa grande. Un detallito más pequeño, que yo me he dado cuenta que a veces cuando uno ve un niño muy maldito, muy activo, dices, la pata del diablo. Y lo hacemos como gloriándose de que es activo, de que es bueno. Sí, nos reímos y todo. Y estamos alabando al diablo. Así mismo. Mira, ese niño es la parte del diablo, es una evidencia. Una gracia. Es una cosa grande que sea la parte del diablo. Sí. Eso mismo pasa con nosotros. Y uno siente el deseo, porque yo sentí, oye, ese niño es la parte del diablo, y yo no, Señor, perdóname. Es verdad. Es lo que queremos darnos cuenta, que para poder llegar a llorar hay que lamentar el pasado, hay que sentir la culpa, y eso se va a volver intolerante en ti, hermano. Eso es lo que nos va cada día a santificar. ¿Alguien más? Tenemos 2 minutos. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Puede ser como uno puede ver cuando de verdad uno da estos pasos en la medida que Dios se lo pide. Como el Señor tan lindo que te responde en el momento que tú, es que no se interfiere nada, no se interrumpe, ahí está el Señor. Eso es lo lindo que leímos en Salmo 51:17, que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, no desprecia a Él. No se hace esperar a la respuesta. Y eso es lo que me hace después llorar más, hermano. Eso es lo que a mí me hace llorar más. El saber que a pesar de lo que uno es, Él sigue ahí. Y Él, mira, la paciencia de Dios es tan grande. Si usted quiere saber cuán paciente es Dios, piense nada más en su vida. Y ahí usted va a ver lo paciente que es el Señor. Lo que alguien más quería decir. Sí, no, esto es aparte. Siempre, la Biblia siempre se cumple. Hombres de poca fe. El barco se puso parejo y ya no sé dónde. No teníamos que dividir el grupo. El hospital que llegamos aquí una semana. Bueno, hermana. Yo sí quiero decir algo que es la clave. Esto es bien serio. Que la persona que vive en pecado, vive, aunque sea cristiano, vive con amargura, con angustia, con tristeza. Sí lo se está perdiendo la bienaventuranza. Se está perdiendo ser bienaventurado. Eso es en pecados no confesados. Se pierde la bienaventuranza. Bueno, también en pecados confesados, pero repetidos y repetidos y repetidos. También pasa mucho eso. Sí. El enemigo se abusa de eso, nos hace caer, pensar que la culpa es tan grande que no tenemos ni siquiera perdón del Señor. Si no buscamos y venimos y aprendemos de estas cosas. Hay que acercarse con la actitud correcta. Sí. Que no pensando tampoco, ¿no? La culpa hace caer
Más todavía mucha gente. Hay una cosa bien bonita, hermano, en lo que él está comentando. Hay un salmo que dice que si Dios fuera a mirar el pecado del hombre, ¿quién pudiera estar delante de él? Dios sabe que somos así. Él no lo podemos engañar. Él sabe exactamente cómo somos. Él sabe exactamente las debilidades que hay en nosotros. Él nos conoce por dentro y por fuera. Él no lo podemos engañar. Pero es por eso que necesitamos la gracia de Cristo y a perfecto como nuestro intermediario. Es la única manera en que ese perfecto Dios se relaciona con nosotros los hombres pecadores. Y es por eso que hay que acudir a esa sangre. Y a la vez que acudimos, ya dejar la culpa, porque ya eso fue puesto en la sangre de Cristo. Pero yo creo que reverenciar un poquito más esa sangre, porque el cristiano la está tomando muy a la ligera. No está profundizando las consecuencias del pecado y lo que esto conlleva. Y que no solamente nos afecta a nosotros, sino, como dijo la hermana, me gustó mucho lo que dijo la hermana en el sentido aplicativo al tema de la clase, que es la bienaventuranza. Como creyentes en Cristo vamos a pecar, no por eso vamos a estar perdiendo la salvación cada vez que yo cometo pecado, que la salvación no se pierde, pero sí perdemos el ser bienaventurados. Eso sí lo perdemos. Perdemos los beneficios de estar en comunión con Dios. Eso sí se pierde. ¿Okay? Pero, y a la vez hay que darle gracias al Señor que el Espíritu Santo está ahí como un martillo, que no nos deja. Nosotros pecamos y Él no nos deja ahí. No, Él va ahí, hasta que tú no caes de rodillas y lloras y te arrepientes y confiesas, no te deja. Por eso que somos, dice Pedro, somos guardados por el poder de Dios. Si no fuera por ese poder de Dios, tampoco nosotros tuviéramos la iniciativa de estarnos arrepintiendo constantemente. Es por lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a la confesión. Tarde o temprano nos lleva. Esa es la diferencia entre un incrédulo y una persona que ha nacido de nuevo. ¿Okay? Bueno, la semana que viene vamos a ver la próxima bienaventuranza. Así que vamos a ponernos en pie. Bendito Dios, Espíritu Santo entre nosotros. Alabamos y glorificamos tu nombre porque una vez más eres tú quien nos has enseñado. Hemos aprendido de ti. Y Señor, al reflexionar los unos con los otros, y hoy salimos de aquí, Señor, entendiendo la importancia de lo que es arrepentirse, si es necesario llorar amargamente, Padre, por recibir esa paz que solamente tú puedes dar, mi Dios, por lo menos nosotros los creyentes que la necesitamos. Ahora, Señor, prepáranos para el culto de adoración y todo lo que vayamos a hacer en él. En Jesucristo lo pedimos. Amén.